Muy buena tarde para todos. Vamos a seguir con el curso de resistencia de materiales. Entonces, en este video vamos a hablar un poco del tema relacionado a ejes de transmisión de potencia. ¿Sí? Entonces, hemos estado hablando de cómo podemos analizar una deformación, un torque, un giro en un eje. Pero entonces el eje estaba trabajando de forma directa con los pares de torsión. Entonces ahora vamos a definir qué procede cuando el eje que nosotros queremos analizar, su principal trabajo es el de transmitir la potencia de un sistema a otro sistema, ¿sí? Entonces básicamente solo nos sirve, como podríamos decir, un eje que nos sirve de puente entre un sistema que provee potencia y un sistema que va a recibir esa potencia. Entonces veamos. Cuando empezamos a hablar de el tema de torsiones, habíamos definido que una forma fácil de definir una torsión estaba en el sistema de transmisión de un vehículo. Y entonces veamos. Básicamente, esta sería también la mejor parte para poder definir un sistema de transmisión. ¿Por qué razón? Porque cuando se acciona el motor del vehículo, si se acciona el motor, entonces eso quiere decir que hay un sistema de pistones y los pistones van, vienen, suben y bajan. Entonces cuando se está dando el sistema de sub y baja de los pistones, eso lo que hace es activar a este eje. Entonces este eje empieza a girar con el movimiento que le van dando los pistones, y el movimiento de ese motor, el giro dentro del motor de este eje, lo que hace es hacer girar a la caja de velocidades. Y entonces básicamente quien nos va a transmitir la potencia para que el vehículo empiece a desplazarse va a ser la caja de velocidades. Y la caja de velocidades va a transformar toda la potencia del motor, la transforma en potencia, podríamos decir, en potencia de desplazamiento. Entonces, pero esto se quedaría en la caja del vehículo, en la caja de velocidades del vehículo. Y entonces lo que se hace es agarrar una transmisión, y entonces la transmisión lo que hace es agarra toda la potencia que se había convertido, el motor la convirtió a una potencia en la caja. Entonces toda la potencia que está dentro de la caja de velocidades se transmite a algo que se conoce como la catarina del vehículo. Entonces aquí hay un sistema de engranajes que lo que va a hacer es que toda la potencia que está acá se va a transmitir por medio de una transmisión a la parte trasera, podríamos decir, del vehículo, a la catarina, y eso lo que va a hacer es que va a activar los engranajes y va a hacer que el vehículo se desplace. Y entonces ahora lo que nos interesa a nosotros analizar es el comportamiento de este enlace, de este puente, o sea, de la transmisión. ¿Cuál sería el comportamiento cuando se quiera transmitir la potencia de un lado hacia el otro lado? Entonces, si lo vemos aquí con un mejor dibujo, decimos otra vez, tenemos al motor, tenemos la caja de velocidades, y lo que la caja de velocidades hace en un sistema de vehículos 4x4, trabaja con un mecanismo que trabajan o solo dos llantas, o las cuatro llantas al mismo tiempo. Y entonces, bajo la misma condicionante, necesitamos analizar a este elemento, ¿sí?, a esta transmisión circular, que lo que va a hacer es transmitir la potencia de la caja de velocidades de nuevo hacia el sistema que va a hacer que gire las llantas. Entonces veamos, regularmente cuando trabajamos una transmisión, la transmisión también no es un solo elemento, y entonces en algún momento también deberíamos de considerar cuál es la concentración de esfuerzos en los diferentes elementos. Si nos damos cuenta, acá venimos con un elemento que básicamente tiene la misma sección. Si solo está aquí anclado, podríamos decir con tornillos, entonces, pero la sección sigue siendo la misma. Entonces lo que nos interesaría aquí en la concentración es cómo se concentran los esfuerzos a la hora de anclarlos por medio de pernos, pero la sección sigue siendo la misma. Pero si nos detenemos en esta parte que está acá, vamos a ver que existe un cambio en las secciones. Tenemos una sección más grande acá y una sección más pequeña acá, y entonces vamos a tener que definir también
cómo se da ese cambio de secciones, ¿sí? Tiene que haber una relación entre los diámetros de las secciones. Y entonces también vamos a tratar de definir cómo hacemos para analizar este comportamiento. En algunos videos anteriores habíamos definido que cuando teníamos dos secciones diferentes, una sección básicamente estaba trabajando como una camisa y la otra trabajaba como un eje que atravesaba esa camisa. Y entonces habíamos definido también que para poder que trabajáramos dos sistemas al mismo tiempo, nosotros deberíamos de hacer algún sistema de anclaje, y podía ser a través de tornillos, pero regularmente cuando se tiene este tipo de elementos que requieren mucha potencia, esto va soldado directamente, y entonces aquí lo que vamos a tener que ver es ese filete de soldadura. Entonces definir también cuál es la concentración de esfuerzos en esos puntos. ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta a la hora de diseñar nuestra transmisión? Nos dice que especificaciones principales que deben tomarse en cuenta al diseñar el eje de transmisión es la potencia que se está transmitiendo, ¿sí? La potencia que él está adquiriendo. O sea, lo que él hace es tomar toda la potencia que está dentro de la caja. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa potencia, y toda esa potencia que él toma la va a transmitir hacia otro sistema, hacia otra máquina. Y entonces cuando él toma toda esa potencia, él también al mismo tiempo está rotando, está girando. Entonces nos interesa la potencia con la que se transmite y la velocidad con la que gira, ¿sí? O sea, su velocidad angular. Esos serían los dos componentes básicamente que nos interesan a la hora de diseñar nuestras transmisiones, nuestros ejes de transmisión. Entonces empecemos a definir cuáles serían las fórmulas o las funciones que nos van a servir para poder hacer los cálculos. Veamos. Potencia, nos definen que la potencia es igual al par torque por la velocidad angular, ¿sí? P es igual a T por omega, donde T dice que es el par de torsión y omega es la velocidad angular en radianes por segundo. Y entonces de la velocidad angular se conoce que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia de rotación, ¿sí? La frecuencia de rotación regularmente está definida en Hertz. Entonces, si nos recordamos de lo que vimos anteriormente, la torsión elástica en un eje sólido era igual a J, que era la inercia polar, dividido C, que es C, habíamos definido que era el radio del elemento que estemos analizando, y esto debería ser igual al par de torsión dividido el esfuerzo máximo. Eso es cuando tenemos un eje sólido. Y nos dicen, también habíamos definido ejercicios y ejemplos donde el eje ya no era sólido, sino que era un eje vacío. Por poner un ejemplo, el de la camisa que se hablaba en ejemplos anteriores. Y entonces nos dice que la consideración que nos interesa acá es la que está sucediendo con el radio mayor. Y entonces la relación debería ser la inercia polar relacionada con el radio mayor, o sea el C2, debería ser igual a pi dividido dos veces el radio 2, y eso multiplicado por la inercia polar, C2 a la 4 menos C1 a la 4. Y eso es cuando se tenga un cilindro vacío. Entonces deberíamos de tener esas consideraciones que ya se habían visto en algún momento anterior. Entonces hablábamos de que con esto que vimos acá, nosotros podríamos tener la capacidad de calcular la potencia que se puede transmitir a partir de que tengamos torques y que sepamos distinguir velocidades de rotación, velocidades angulares. Entonces aquí ya tenemos la parte de la potencia en nuestro eje de transmisión. Entonces también habíamos definido que nos interesa la parte de la concentración de los esfuerzos. ¿Cómo se concentran los esfuerzos cuando estamos teniendo secciones que ya no son constantes durante todo nuestro eje de transmisión? Entonces habíamos definido que si nosotros tenemos un eje que tiene un diámetro y luego este va a estar anclado a una extensión que tiene un eje de otro diámetro, ¿sí? Estos no son vacíos, al final son llenos. Entonces esta es una parte del eje y luego esa parte del eje se reduce. Y entonces definimos que tenemos un diámetro mayor, o sea, un diámetro de la sección
mayor y luego lo redujimos a un diámetro de una sección menor, y entonces también definimos que necesitábamos anclar a los dos elementos por medio de un sistema de soldadura o por medio de lo que se conoce como un filete, ¿sí? Esto es un filete de soldadura. Entonces, ¿qué característica tiene ese filete de soldadura A? Ese filete de soldadura A también va a estar definido por un radio, ¿sí? Si nos damos cuenta, todo es circular y el filete básicamente está rodeando a los dos elementos. Eso quiere decir entonces que este filete también va a tener un radio, ¿sí? Y entonces va a estar definido por un radio R. Entonces tenemos un radio de filete y tenemos dos diámetros de elementos. Entonces con eso ya podríamos nosotros empezar a definir nuestras concentraciones de esfuerzo. Nos dice que el esfuerzo máximo en la parte del filete nosotros la deberíamos definir, o sea, el esfuerzo máximo que soporta, no en la parte del filete, perdón, sino que el esfuerzo máximo que se soporta en todo el elemento va a estar regido por ¿quién? Básicamente va a estar regido por la sección del elemento más pequeño. Entonces a partir de ahí decimos, el esfuerzo máximo va a ser igual a una constante K. Y esa constante K, o sea, esa no es una constante K, sino que es una relación K. Entonces decimos, ¿quién es la relación K? La relación K va a ser una relación que va a estar definida por los diámetros y el radio de soldadura, ¿sí? El radio del filete. Entonces decimos, ese K debería estar trabajando conjuntamente con el torque, ¿sí? El par torque. Debería estar analizando también a C, que C lo vamos a estar definiendo para el C o el radio del elemento más pequeño. Y esto dividido la inercia polar. Y entonces K es el factor de concentración de esfuerzos. Entonces lo tenemos definido acá, cómo se concentran los esfuerzos en todo el elemento. Y luego tenemos la relación TCJ, que tenemos acá TCJ, que es el esfuerzo calculado, habíamos dicho, para el eje de menor diámetro. O sea, buscamos quién es el eje de menor diámetro y para él deberíamos de tener estas consideraciones. Entonces veamos, ¿cómo hacemos para calcular ese valor de K? Ese factor de concentración de esfuerzos. Antes habíamos definido en algún momento que nosotros necesitamos hacer una relación entre diámetros y una concentración entre el radio y el diámetro pequeño, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer acá es, tenemos a los diámetros y tenemos al radio del filete. Y entonces nosotros aquí en esta gráfica ya se tienen definidas cómo son las relaciones de diámetro a diámetro, ¿sí? Entonces estas curvas ya están definidas como la relación de diámetro a diámetro. Entonces, en el eje Y tenemos los valores de K. Y en el eje X vamos a tener los valores de la relación entre el radio del filete contra el diámetro de la sección más pequeña. Entonces tenemos la relación radio a diámetro y aquí tenemos la relación diámetro a diámetro. Entonces lo que vamos a tener que hacer es interceptar el valor de la relación radio a diámetro contra el valor de la relación diámetro a diámetro y ver cuál es su correspondiente, su imagen en K. Y entonces de esa forma ya podemos determinar este valor de K que tenemos marcado acá, y estos valores los deberíamos de sacar a partir de las condiciones de cada proyecto, ¿sí? De cada ejercicio que tengamos que realizar. Entonces definimos, necesitamos básicamente esto para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Entonces te dice, ejemplo, dice el eje escalonado que se muestra debe girar a una frecuencia de 50 Hz. Si se sabe que el radio del filete es 8 milímetros y que el esfuerzo cortante permisible es de 45 megapascales, nos piden que determinemos la máxima potencia que puede transmitir ese eje, ¿sí? Y entonces nos dicen que este es el eje que estamos analizando, ¿sí? El eje tiene 60 milímetros de diámetro en el elemento más grande, luego se reduce a un elemento que tiene un diámetro de 30 milímetros, se tiene definido un par de torsión, ¿sí? Un par torque, y
también conocemos este filete. Ese filete nos dice que tiene un radio de 8 milímetros. Y entonces lo que nos piden que definamos es quién es la máxima potencia que él puede transmitir, ¿sí? A qué, si lo viéramos desde un punto de vista, a qué vehículo podríamos nosotros conectar ese elemento, esa transmisión, ¿sí? Entonces regularmente los vehículos dicen que este vehículo tiene más potencia que otro vehículo, entonces no todos podrían trabajar con las mismas transmisiones. Ahora lo que nos piden es determinar cuál es la máxima potencia que él puede transmitir. Y entonces veamos. ¿Qué deberíamos de ver? Estamos definiendo que tenemos ahora esta consideración. Tenemos la consideración del ejercicio con uno que tiene un diámetro de 60. ¿Sí? Un elemento que tiene un diámetro de 60. Luego tenemos un elemento que tiene un diámetro de 30 y un filete a 8 milímetros. Y nos piden que determinemos entonces la potencia. ¿Sí? Nosotros necesitamos definir para este caso la potencia. Y potencia habíamos definido que potencia iba a ser igual a 2pi por la frecuencia por el torque. Y entonces empecemos a analizar todo lo que necesitamos. Veamos, necesitamos 2pi. Potencia es nuestra incógnita. 2pi, nosotros sabemos que son constantes. La frecuencia nos la daban al inicio del ejercicio, nos dice que tiene una frecuencia de 50 Hz. Y ahora lo que nos interesa es definir ese par torque. En algún momento habíamos definido también que el esfuerzo máximo iba a ser igual aquí acá TC dividido J. Y el esfuerzo máximo también no lo habían definido. ...45 megapascales. Entonces si nosotros despejamos acá y empezamos a sustituir valores, nosotros nos recordamos de lo siguiente. T es igual acá por T por C, que C habíamos definido que era el radio del elemento más pequeño, o sea que C va a ser el radio de este elemento, ¿sí? C es el radio de este elemento. Y luego J, como nosotros estamos analizando para el elemento pequeño, entonces J debería de ser la inercia polar de ¿quién? Del elemento más pequeño. Y la inercia polar nosotros sabemos que es pi C a la 4 dividido 2. Entonces será C con C. Y entonces si nosotros trabajamos esto, podemos definir que el par torque que necesitamos es igual a pi C al cubo esfuerzo máximo dividido 2K. Y entonces ya tenemos cómo podemos encontrar el par torque que necesitamos en la potencia. Ya conocemos 2, conocemos pi, conocemos la frecuencia y ya podemos definir a ese par torque. Entonces para definir a ese par torque nosotros necesitamos encontrar pi, lo conocemos, C lo conocemos, C es 15 milímetros. Esfuerzo máximo lo conocemos, son 45 megapascales. Y entonces lo que nos queda es definir quién es K. Entonces para definir K nosotros necesitamos ahora encontrar D. ¿D quién es? D es 30. D es 60. Y R
es 8. 8 igual a R. Entonces a partir de aquí nosotros necesitamos sacar la relación DAD. Y la relación DAD es una relación que va de 60 a 30. Entonces tenemos una relación DAD de 2. Y luego necesitamos RD, que es 8 dividido 30. Y eso debería ser 0.2666. Y entonces nosotros ya tenemos definido esos valores. ¿Para qué nos sirven esos valores? Entonces esos valores nos van a servir para definir el valor de K. ¿Cómo definimos ese valor de K? Entonces ese valor de K dijimos que lo íbamos a sacar de ese gráfico. Entonces tenemos, ¿a qué curva nos dirigimos? Dice que nosotros tenemos una relación DAD que es 2. Quiere decir que nosotros debemos de trabajar para esta curva que está acá. Entonces si nosotros hacemos esto, luego tenemos una relación RD que es 0.266. Este es 0.25, más o menos esto es 0.26. Y entonces nosotros lo tenemos que llevar hasta la curva DD es a 2. Y luego lo transmitimos hacia acá para ver cuál es su equivalente en K. Entonces si nosotros vemos, aquí es 1.10 y aquí es 1.20, aquí aproximadamente es 1.19, ¿sí? Entonces ya tenemos nosotros definido un valor de K, a 1.19. Entonces nosotros podemos definir que tenemos un K igual a 1.19. Entonces ya tenemos definido un K igual a 1.19. Ahora lo que nos queda es ya sustituir todos los valores en nuestra expresión. Entonces nos dice que T va a ser igual a ¿quién? T va a ser igual a pi por C al cubo por T por el esfuerzo máximo, son 45 megapascales. 45 megapascales. Esto dividido 2 veces K. Y entonces encontramos cuánto vale T. Y entonces decimos que T vale 200.47 Newton metro. ¿Sí? Entonces ya tenemos definido el valor del par torque. ¿Para qué nos sirve ese valor del par torque? Porque al final lo que nos está pidiendo a nosotros es que encontremos cuánto es la potencia máxima que puede transmitir. Entonces ahora definamos quién es esa potencia máxima. Entonces definimos que potencia es igual a 2 pi por la frecuencia 50 Hz por el torque, y el torque que tenemos es 200.47, y entonces obtenemos una potencia igual a 62.979.50 watts, que es equivalente a 62.97 kilowatts, que eso sí es lo que nos estaban pidiendo, ¿sí? ¿Cuál es
la potencia máxima que puede transmitir. Entonces nuestra respuesta sería la potencia máxima que se puede transmitir es 62.97 watts, kilowatts, perdón, o 62.979.50 watts. Y entonces esa sería la forma de poder analizar la concentración de esfuerzos y la potencia máxima que puede transmitir un elemento que no tiene una sección transversal constante, ¿sí? Sino que tiene una sección transversal discontinua. Y entonces en un siguiente video vamos a seguir analizando algunos ejemplos que tengan relación con la transmisión de potencia. Pasen feliz día.